past the chillest towns, past my window. I can see a washed out moon through the fog. Ahora, nosotros nos podríamos preguntar a estas alturas, y ya llegando hacia el final, por lo tanto, de nuestra serie y de este mensaje, ¿temer a Dios? Pero ¿cómo realmente yo voy a saber de manera clara? ¿Cómo realmente vale la pena conocer a Dios? ¿Vale la pena realmente creer en Él? Y aquí la pregunta especialmente para aquellos que nos han acompañado durante la serie y que están explorando las verdades del cristianismo. Para aquellos tal vez que nos escuchan también en el canal de YouTube, suscríbete, hazle clic a la campanita. Sorry, que el Seba me pidió que dijera eso. Entonces, aquellos que tal vez están escuchando, ¿no? ¿Cómo yo comparto? O tal vez nosotros que estamos aquí, que somos creyentes y decimos, ¿cómo yo comparto estas verdades con otros? ¿Por qué creer en Dios? ¿Por qué creer en Dios vale la pena? Y miren, yo diría que hay por lo menos 3 niveles de poder responder a esto. El primer nivel, tal vez el más básico, más fundamental, hay que creer en Dios. Y yo creo que somos invitados a creer en Dios. Y una razón para creer en Dios es porque es perfectamente plausible creer en Dios. Es una razón más básica y sencilla, pero es plausible. Piensa en lo siguiente, mucha gente cuestiona la existencia de Dios. Dice que Dios no existe y por lo general es muy común en este contexto que digan así, personas instruidas e inteligentes, personas por lo tanto que nosotros llamamos sabias, ¿cierto? Son personas que no creen en Dios. Pero ahí uno va, por ejemplo, a mirar una cosa cualquiera, la estadística de los premios Nobel. No sé si han visto ese dato. Todos los premios Nobel, todos los que han recibido premios Nobel desde que el premio Nobel se creó. En todos estos años. Y no sé cuántos ustedes sabían, pero más de un 65% de ellos son cristianos. Y cerca de un 20%, 18 y algo, casi 20%, judíos, de religión judía. O sea, estamos hablando de casi un 85% de los premios Nobel del mundo creyentes en Dios. ¿Me entienden? Creen en un Dios. Entonces no es como que precisamente una persona sabia, inteligente, instruida, que tiene mucho conocimiento científico va a dejar de creer en Dios por eso. No es que necesariamente la ciencia te aleja de Dios, como dicen algunos. Porque entre grandes científicos del proyecto Genoma, grandes científicos de los que descubrieron el bosón de Higgs, ¿cierto? Allí en el colisionador de hadrones, grandes científicos que se dedican a temas peludos, profundos y de ciencia dura, son creyentes. Son creyentes y fieles creyentes. Y nada de su conocimiento de ciencia los ha hecho tambalear en su fe. Y cada vez que alguien te presenta una teoría, dice, pero si esa teoría claramente muestra que Dios no existe, tú vas a ver que hay otros 20, 40 papers científicos de altísima calidad interpretando esos mismos datos de un modo tal que no contradicen nada a la fe en Dios. Dicho de una manera más sencilla, como le pasó a un profe mío enseñando una vez en una universidad, y entonces alguien, un ateo, lo cuestionó y le dijo, pero ¿sabes cuál es el gran problema con ustedes, la gente que cree en Dios y la gente de fe? Es que ustedes no pueden entrar a un laboratorio y probarme que Dios existe. Y él le dijo, bueno, pero tú tampoco puedes entrar a un laboratorio y probarme que Dios no existe. Tú y yo partimos de la fe. La pregunta es, ¿desde qué interpretaciones, desde qué forma de interpretación el mundo hace más sentido? Entonces no se dejen engañar. Yo sé que es popular decir esto para los ateos de Facebook, que si eres una persona instruida entonces no serás creyente. Falso. Dígale eso a Johannes Kepler, a Blaise Pascal, a Isaac Newton, cualquiera ahí. Todos creyentes en Dios. Entonces, simplemente esta idea, ¿cierto?, de que necesariamente ser una persona instruida o tener conocimiento, que la ciencia o lo que sea, no es así. En ese nivel, si nosotros analizamos bien las cosas, cada una de estas teorías, cada una de estas visiones, cada una de las interpretaciones de los datos científicos nos van a mostrar lo glorioso que es Dios, que crea este mecanismo del universo para reflejar su gloria. Y tú lo puedes ver e interpretar de esa manera. Así que en un primer sentido, creer en Dios es plausible. Pero subamos un poquito el nivel. Hay un otro sentido en el cual creer en Dios es mejor. No solamente es plausible, sino incluso es mejor, porque da mejores explicaciones a las cosas. Y esto especialmente a nivel de la ética y de la moral. Pensemos, por ejemplo, en los derechos humanos. Les doy este ejemplo de los derechos humanos. No sé si han considerado este asunto. Pero los derechos humanos es súper importante tenerlos claros porque
Los derechos humanos no consisten... los derechos humanos básicamente consisten en decir, una persona por el hecho de ser persona, hay ciertas cosas fundamentales y básicas que deben ser siempre respetadas. Pero es un criminal, el crimen que cometió es gravísimo, o es mi enemigo, o hizo graves cosas. Ok, cierto, tiene que pagar, sin duda, pero sigue siendo una persona y debe ser tratada como persona, no como animal, no como objeto. ¿Cierto? Esa es la gran premisa de los derechos humanos. Y a eso se dedican. Y nosotros tenemos importantes organizaciones que se preocupan de los derechos humanos. Aquí, en el contexto latinoamericano, como que los derechos humanos están asociados con una sola ala política, pero en el mundo no es así. No se olviden que hay organizaciones de derechos humanos que están ahí encima tratando de, ¿cierto?, ver lo que está pasando en China, en Corea del Norte, en fin. Así que este tema de los derechos humanos es un tema. Ahora la pregunta es, ¿y de dónde vienen los derechos humanos? Y aquí nosotros vemos que creer en Dios es mejor. Miren por qué. Porque si tú no crees en Dios, saquemos a Dios de la ecuación, solo tienes dos posibles explicaciones para los derechos humanos. O la noción de derechos humanos viene de la naturaleza, o la noción de derechos humanos es una convención social. Son las únicas dos posibles explicaciones racionales para los derechos humanos. Si es que vienen de la naturaleza, sería bastante raro eso. Porque no sé si ustedes han visto la naturaleza. ¿Han visto la naturaleza? Así, ¿han visto un programa en el Discovery, por ejemplo, cuando en el Discovery pasaban esas cosas? ¿Verdad? Son puros reality estúpidos. Pero, o en el Nat Geo o lo que sea, donde pasaban estos, ¿cierto? Animal Planet. No es como que el león joven le gana una pelea al león viejo. El león viejo se va a morir solo. Y entonces el león joven se queda con el harem de todas las leonas del león anterior. Y entonces viene y adopta a los hijos del otro león. ¿Es así o no? No, pues los mata. A veces incluso se los come. La naturaleza no es precisamente una entidad que respete los derechos del distinto. ¿Me entienden? No es así como que no, en realidad los babuinos vivimos en paz con los chimpancés. Tratamos de llegar a un acuerdo, siempre los respetamos, porque hay un mínimo, ¿no? ¿Cierto? Siempre les damos agüita y comida, aunque estén presos. No. A la muerte, al choque, al tiro. La naturaleza es cruel. Causa, efecto, consecuencia, crueldad. Es así. Es parte de la... Entonces no es como que los derechos humanos vienen... Porque si decimos, los seres humanos no somos más que animales que evolucionaron un poquito más, y nuestros derechos humanos, nuestro concepto viene de la naturaleza, creo que es muy difícil tener un argumento más irrealista que ese. Pero ahí el otro argumento, que parece un poco más realista, pero es más complicado, que los derechos humanos son una convención social. Bueno, entonces ahora, mientras estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Decimos, sí, bueno, en realidad hay que respetar a personas de todas las etnias. Hay que respetar a personas de todas las razas. Hay que respetar a personas de todo, no importa su origen social, su origen étnico. Todos deben ser respetados como personas. Pero es una convención ahora. ¿Y qué pasa si el día de mañana el 50% más uno de la población, o sea, convención, una convención social, ¿cierto? Nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿sabes qué? En realidad, a los que tienen origen celta hay que matarlos. Bryony al paredón. ¿Cierto? Y sobre todo si tienen un nombre celta. Son los nombres más raros del mundo. Entonces supongamos que nosotros viniéramos y dijéramos, se acabó el tema. Entonces, si alguien tiene, y esa etnia específicamente, o como mínimo, tienen que ser esclavos de los demás porque son una etnia menos digna. ¿Se fija qué complicado, no? Si los derechos humanos se originan en la convención social, hoy la convención social puede ser X, pero el día de mañana puede ser otra cosa. ¿Y quién asegura que realmente hay una claridad sobre el tema de los derechos humanos? Y es más, ¿y quién me asegura, por lo tanto, que los derechos humanos son universales? Porque podrían variar de cultura a cultura. Pero en cambio, si uno dice algo tan sencillo como esto, la razón por la que cualquier persona, no importa su etnia, su raza, su color, ni siquiera cuántos cromosomas tiene su código genético, porque puede tener un cromosoma más, menos, no importa, pero es persona, por un solo hecho, porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ese argumento es irrebatible. Y ahí está el fundamento de los derechos humanos. ¿Me siguen? Entonces hay un otro nivel donde creer en Dios no solamente es plausible, sino incluso es mejor. Pero en tercer y último lugar, hay un tercer nivel donde creer en Dios es necesario. Y es a ese nivel al que los queremos invitar. Es a ese nivel que queremos invitar a nuestros amigos que no son creyentes. Y ese nivel no está ni al nivel de los argumentos racionales y científicos, ni tampoco de los argumentos racionales para la moralidad y la convivencia humana, sino que están al nivel de la experiencia personal con Dios. Solo hay una manera
de realmente descubrir esta realidad, Dios es absolutamente imprescindible. ¿Y sabes cuál es la única manera? Experimentándolo. Y solo hay una forma: párate a la orilla de la piscina y lánzate. Un salmo lo pone de la siguiente manera: gustad y ved que es bueno Jehová. Lánzate, pruébalo, experiméntalo y vas a ver que es bueno Jehová, que lo necesitas y que tu vida no tiene sentido si no es en Dios y con Dios. Y en ese tercer aspecto, nosotros debemos comprender, probar y comprobar que Dios es bueno. Y eso solamente es por la fe. Ahora, algunos cuestionan esto, pero ¿cómo quieren que yo crea en alguien que...? Yuri Gagarin, ¿conocen Yuri Gagarin? Dios mío, que les enseñan en el colegio. ¿Quién es Yuri Gagarin, Andrés Moreira? Así es, el primer hombre que estuvo en el espacio. El primer hombre que estuvo en el espacio. Eran otros tiempos, ¿ah? 58, 59 el año, por ahí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, los años 50. Lo lanzan al espacio el tipo y va al espacio. Unión Soviética, eran otros tiempos, Guerra Fría. Así que ahí está la Unión Soviética orgullosa porque mandaron a Yuri Gagarin al espacio, después de matar a no sé cuántos perros en el espacio, mandan a una perrita que vuelve y dicen, ya esta cosa funciona, y entonces mandan a Yuri Gagarin y vuelve. Y cuando Yuri Gagarin vuelve, ¿cierto? Entonces, si no me equivoco, era Khrushchev. Esto es interesante porque en el contexto de la Unión Soviética y de estos totalitarismos comunistas absurdos, les ponían como títulos muy así como muy burocráticos a los... ¿no? El secretario general del partido, no sé cuántito, ¿cierto? Que en realidad era un maldito dictador, pero le ponían un título como más largo, ¿no? Entonces ahí aparecía él en una rueda de prensa diciendo, mandamos un hombre al espacio, dijo él, desde su orgullo ateo comunista, y buscamos en todos lados y no vimos a Dios, dijo irónicamente. Y esto quedó como famoso en todos lados. Y C.S. Lewis escribe una respuesta. Una pequeña respuesta, unas pocas páginas. ¿Sí? Y C.S. Lewis, profesor de Oxford, ¿cierto? Creyente, en esta respuesta él dice básicamente lo siguiente. Está claro que nos van a ver a Dios solamente por irse al espacio. Dios no es parte de la realidad creada que yo pueda conocer observando cómo está la realidad creada. Porque Él no pertenece a este ámbito de la realidad. Él no es parte de la realidad creada. Él no es una silla, un objeto que yo puedo mirar, observar y analizar. Él no es una otra persona con la cual yo puedo entablar una relación mirándola y conociéndola. Dios no es simplemente parte de esta realidad. Él es el autor de esta realidad. Así que mi relación con Dios no es como la que yo tengo con un objeto o con otra persona. Mi relación con Dios es como la relación de un personaje de un libro con el autor. ¿Me siguen? Por lo tanto, la única manera en la cual este personaje de este libro puede conocer al autor es si el autor decide revelarse a él. Pero todo lo que este personaje vive, hace y cómo él es, lo creó ese autor. Es como si Hamlet dijera, yo no creo en Shakespeare. ¿Cierto? ¿Shakespeare? ¿Quién es Shakespeare? No sé, yo nunca lo he visto. Fui al espacio y no lo vi. Dice Hamlet. ¿Cierto? Pero no funciona así. Porque él es el autor, Shakespeare es el autor de Hamlet. Y esto nos hace pensar y me hace recordar a una famosa autora inglesa que se llama Dorothy Sayers. Dorothy Sayers fue una autora, filósofa, creyente también. Y Dorothy Sayers, ella escribió, sobre todo se hizo conocida, principalmente por escribir una serie de novelas de misterio, donde el protagonista era un tal Lord Wimsey. Lord Wimsey era un aristócrata inglés que ella creó un personaje que resolvía todos los misterios. Era un tipo brillante, inteligente, sensible, tenía muchas cualidades. Y Dorothy Sayers, que publicaba y escribía estos libros, los publicaba, llegó a un punto donde ella se empezó a enamorar de Lord Wimsey. Lo encontraba tan especial, tan sofisticado, pero a la vez tan sencillo, de una humildad tan especial, pero tan inteligente. Y ella dijo, qué fantástico, este es el hombre que yo debía haberme casado con él, dice ella. Así que ella crea un último libro en la saga. Dorothy Sayers, para que ustedes sepan, fue una mujer brillante, fue una de las primeras graduadas, si no me equivoco, la primera graduada mujer de Oxford, ¿sí? Y que se graduó con honores y que, en fin, tenía una serie de características personales ella. Y Dorothy Sayers entonces, un día pone un caso en uno de los libros donde Lord Wimsey termina conociendo a una mujer que fue la primera graduada con honores de Oxford. Ella se puso a ella misma en el libro.
Ella entró en el libro y se puso ella misma. Y se conocieron con Lord Wimsey, se enamoraron y se casaron. Era la única manera que Lord Wimsey podía conocerla. Eso fue exactamente lo que Dios hizo en Cristo. Él entró en nuestra historia. Él es nuestro autor. Pero Él asumió carne, hueso, sangre, entró en nuestra historia. Porque nos amó. Y Él vino a buscarnos y a decirnos, yo te amo con amor eterno. Y nuestra culpa, nuestro pecado que nos distanciaba de Dios, Él lo tomó, lo cargó sobre sí, lo llevó hasta la cruz y lo mató para siempre. Así que no hay ninguna condenación si estás en Cristo Jesús. El gran mensaje y la gran realidad es esta, es que no solamente el cristianismo no es un conjunto de reglas para que tú creas en ellas para ser una mejor persona. Para eso búscate cualquier otra religión, pero el cristianismo no se trata de eso. El cristianismo se trata del anuncio real e histórico de que Dios vino a este mundo. De que Dios mismo, el autor de nuestra realidad, el autor de nuestra vida, el que escribió en su decreto cada uno de nuestros días, Él personalmente intervino, entró a nuestra historia, entró a nuestro mundo solo porque nos amó. Y solo por causa de ese amor entró a esta historia para redimirnos, para salvarnos. Y es por eso que si vamos al verso 14, donde tal vez podríamos tener todas las razones para tener miedo, porque por lo demás Dios habrá de juzgar toda obra, buena o mala, junto con toda acción encubierta. Este solo versículo debería hacerte temblar en tus rodillas, de miedo. Pero no tienes para qué hacerlo si has creído en Cristo. Porque Jesucristo, sabiendo de nuestro pecado, de nuestro distanciamiento, de nuestra transgresión, de nuestra rebeldía contra Dios, tomó esa rebeldía, la cargó sobre sí y Él entonces cumplió el castigo en tu lugar y en mi lugar. Así que pensemos como el Coelet, si hay un Dios, entonces efectivamente todo importa. La forma como vives cada uno de tus días importa. Todo importa y todo importa infinitamente, porque todo será presentado ante el Dios justo al final de los días. Así que, ¿cómo presentarnos ante el tribunal de Dios? Si Dios habrá de juzgar toda obra, ¿cómo me voy a presentar ante el tribunal de Dios? Solo hay una manera de presentarte si quieres salir de allí bien. Es presentarte cubierto de Cristo. Y eso es solo por la fe. Si tú hoy crees, no necesitas nada más, solo creer. Si tú hoy crees que sobre esa cruz Jesucristo murió por ti y por tus pecados y de todo corazón crees en esto, entonces eres justo delante del tribunal de Dios, declarado justo, y la justicia de Cristo te cubre ante ese tribunal. Solo mediante Cristo. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio que tenemos que creer. Y este es el sentido de la vida. Esto es el todo del hombre. Creer en el Señor, creer en Cristo y vivir con una vida satisfecha en Él, porque Él es suficiente. Recordemos esta gran verdad, que nosotros fuimos creados para Dios. San Agustín lo dice de esa manera: nos creaste para ti, oh Dios, y nuestra alma no halla descanso hasta que descansa en ti. Y si el corazón tuyo está inquieto, si tu corazón está sin descanso, no es buscando más sabiduría que vas a encontrar el descanso necesariamente. La sabiduría te puede ayudar, volvemos a decirlo, pero necesitas más que sabiduría. Algo más importante, necesitas conocer a Dios de corazón y temblar delante de Él, delante de su asombrosa majestad y ante su asombrosa misericordia también. Así que los quiero invitar a que nos pongamos de pie en esta hora y que nos dispongamos a orar y cantar al Señor también en este momento. Te agradecemos, Dios, porque sin duda alguna tú eres suficiente.